Ahora con una ponencia centrada en aplicar los criterios de sostenibilidad e innovación desde la inversión pública. Va Ricard primer, em sembla. Sí. Perdón. Nos acompaña Ricard Font, director general de BIMSA, creo que conocido entre la gran mayoría de nosotros. Al final, BIMSA es la empresa municipal que lidera la transformación urbana de Barcelona a través del diseño, la gestión y la ejecución de muchas de las infraestructuras estratégicas de la ciudad, y nos hablará de cómo estos criterios se están incorporando en las licitaciones públicas y al modelo de la ciudad desde la administración. Ricard, cuando quieras. Muy bien, pues gracias a Fisher por invitarme y por el trabajo previo que hemos hecho para que la ponencia sea de su agrado y que sea fácil, que sea digerible. Y que en todo caso, Guillem, ya me has hecho la mitad de la ponencia, con lo cual yo creo que podría reducir bastante mi intervención que pretendía hacer, porque muchos de los elementos que tú has explicado coinciden básicamente con lo que estamos intentando trabajar, ¿no? Primero, explicarles que, bueno, en BIMSA hemos empezado una reflexión estratégica en el año 23 con un objetivo, decimos, 30-32. Daniel Alsina, director de innovación, lo tengo aquí, entonces si me equivoco de algo me lo dices. Pero básicamente con dos pensamientos. Un pensamiento inicial, que es la transformación de la empresa para modernizarla, para que sea capaz de producir más y mejor, para que sea capaz de producir con menos desviaciones técnicas desde el punto de vista económico y temporal, que es nuestro principal objetivo, desde el punto de vista también de la sostenibilidad de los proyectos, desde ese punto de vista. Y por otro lado, ganar en calidad. Y nosotros decimos que hay este es los cuatro elementos fundamentales. Hay uno que es poner en valor nuestra experiencia de 20 años trabajando para la ciudad de Barcelona para mejorar los proyectos, y ponemos dos programas que para mí son paralelos, que es el programa de innovación y de sostenibilidad, ¿no? Que son dos programas que intentan empujar en lo que sería pues, los criterios, ya diría, de transición ecológica. Ya no hablo digamos, de resistencia al cambio, sino simplemente vamos a cambiar esta transición. No les voy a hablar tanto de proyectos, porque esto sería una ponencia de una teniente de alcalde de ecología urbana, sino más como dentro de BIMSA lo vemos, ¿no? Primero, nosotros el criterio de la sostenibilidad, que lo decíamos, creemos que es un criterio que se ha de integrar desde un punto de vista globalmente en el conjunto del proyecto. Por tanto, la transición ecológica no es vamos a ponerle algunos elementos de sostenibilidad en la contratación, sino que es en el proyecto global. Y antes, como lo explicabas perfectamente, Guillem, pues yo creo que es básicamente que el proyecto incorpore estos criterios de sostenibilidad, porque quiere decir materiales, consumos, etcétera, etcétera, y al proyecto mismo. Que después tengamos un elemento que es la deconstrucción del proyecto que ya tenemos. La deconstrucción tiene que tener estos elementos de sostenibilidad también incorporados. La construcción, la obra, y aquí es la obra en sí misma, pero la manera de construir la obra, que es otro elemento que creo que aquí es donde podemos ayudar al sector a ser palanca de cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a ser esta palanca de cambio? Y finalmente, en un elemento que también a veces queda olvidada, que es en el mantenimiento, porque igual ahorramos mucho en la construcción, pero después resulta que el mantenimiento se nos va desde el punto de vista sostenible, desde el punto de vista de costos, desde el punto de vista de todo. Por lo tanto, o integramos el modelo completo de ciclo de vida de una infraestructura, o eso no es posible, porque al final, ¿dónde vamos a utilizar la calculadora de CO2 que nos va a hacer el ITEC? En el proyecto, en la construcción, en la manera que lo vamos a construir, pero cuando vamos a hacer el mantenimiento no lo vamos a tener en cuenta, con lo cual hay que tener si realmente nos creemos que realmente tenemos que hacer un trabajo de implementación de criterios de sostenibilidad en el conjunto del proyecto. Eso sería clave, ¿no? Por tanto, en este ciclo global que les hablaba entonces, que tiene que ver con la compra pública verde que nos empuja la Unión Europea, tengo apuntado aquí, que tiene que ver con los materiales, si vamos a utilizar la madera o no la vamos a utilizar, de dónde la vamos a traer, importante el transporte, dónde vamos a traer la madera, de dónde vamos a traer el granito, de China, de Badajoz, estamos hablando de Barcelona, este transporte, o lo vamos a traer de aquí al lado, vamos a hacer panot reciclado de Barcelona con áridos reciclados de cualquier de construcción. Bueno, esto lo vamos a tener que tener muy en cuenta. La circularidad del proyecto, hemos puesto en marcha este año, el año 25, el año de circularidad en BIMSA, que va a tener efectos en el 2026. Es decir, vamos a querernos la circularidad completa, desde lo que pensamos el proyecto hasta que lo mantenemos. Eso es la circularidad completa, no nos quedamos solamente en una parte del proceso. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en tema de áridos reciclados, pues sí que tenemos un trabajo a hacer. En el transporte, que decíamos antes, muy importante.
Y cómo, antes hablabas de la construcción industrializada. Hemos empezado con un proyecto ahora precisamente de proyecto y obra con una construcción industrializada, pero que no nos quedamos, repito, en la propia construcción, sino cómo vamos a hacer el proceso de elaboración del proyecto y cómo finalmente lo vamos a también a ubicar, mantener y que realmente se tenga un coste de sostenibilidad, que sabemos que desde el punto de vista de los costes del proyecto van a ser más altos desde el punto de proyectos, porque cuando hablo con el sector me dicen, bueno, pero es que la industrializada es más cara. Digo, sí, pero vamos a ver si el coste global realmente es más alto o es más bajo y si el coste que le incorporamos la calculada de CO2 y por tanto la descarbonización y por tanto el pago por lo que son la emisión de CO2, si realmente es así. Pero no me quedo aquí. Estamos hablando con ESADE para incorporar en los pliegos pues, criterios de ESG en lo que son las características que le vamos a pedir a las empresas de saque. O sea, de saque van a tener que cumplir unas características. Y ya está aquí Moreno, Antonio. Vamos a trabajar conjuntamente con vosotros para que a las empresas estos criterios vean y se incorporen desde el minuto cero, como sabes, en lo que es los criterios de contratación. Porque el problema, nosotros no queremos ser penalizadores, queremos ser promotores, con lo cual, si las empresas no se suman al carro ESG, pues no nos sirve para nada, porque al final el objetivo no es reducir el mercado, sino ampliar el mercado con empresas que sean más sostenibles. Con lo cual, aquí primero estamos haciendo el trabajo interno con Ángel Castiñeira y con la gente de SADE y a partir de aquí después compartirlo con vosotros. Pero no me gustaría dejar de lado una parte que para mí es la parte más importante, ¿no? Y que lo decías en el modelo. Me autorizo mucho a Guillem porque así es más ágil. Hablaba mucho, fijaos, de colaboración. Colaboración. Eso quiere decir confianza entre el proyectista, el constructor y unos señores que están en medio, que son los project managers, en nombre de la administración, en nombre de los ciudadanos. El modelo de contratación pública en este momento es un modelo de confianza o de desconfianza. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Supervisamos el fracaso o colaboramos para intentar conseguir el éxito y felicitarnos todos? Pues, si somos sinceros, estamos en un proceso de contratación pública más basado en la supervisión del fracaso. Quiere decir, vamos al modificado, que eso es una constatación del fracaso, aunque no lo veamos. Hemos dicho que una obra vale 10, la hemos adjudicado por 8 y al final sabemos que vale 11. Eso es un fracaso colectivo y aparte le cuesta más al ciudadano. Con lo cual, uno de los elementos importantes para que realmente los criterios de sostenibilidad, los criterios de innovación puedan ser realmente utilizados es en cambiar en parte el modelo de contratación pública. Y eso de ahora, hagamos una ley. No voy a hablar de hacer una ley, sino creo que los modelos que tenemos hoy en la ley nos permiten, estamos trabajando con algún catedrático para que sea eso posible y para poderlo poner encima de la mesa, nos permitan modelos mucho más colaborativos desde el punto de vista de la ejecución de proyectos. Y ahí es donde vamos. Eso es complejo, pero es donde vamos. Si no, es imposible, en algún caso, conseguir los objetivos. Un modelo mucho más colaborativo, un modelo que tenga en cuenta el proyecto en sí mismo, pero que cuando estamos haciendo el proyecto estemos hablando ya de la obra y que cuando estemos hablando del proyecto y de la obra estemos hablando de los criterios de sostenibilidad y de innovación que nos plantean los proyectistas. ¿Qué son hoy las? Vamos a hablar de la colaboración, pero vamos a hablar de los concursos de obra pública en este momento. En este momento es un gabinete de estudios muy potente, hablando con el ChatGPT para hacer una buena propuesta de concurso, de pliego, de una buena respuesta, de una buena adjudicación, etcétera, etcétera. Con lo cual, las diferencias entre las diferentes empresas adjudicatarias son o mínimas o muy mínimas. Incluso ahora decimos, no, son iguales las propuestas, porque seguramente la inteligencia artificial ha hecho la misma propuesta. Ahora vamos a contratar nosotros un equipo de inteligencia artificial para decir, bueno, que vamos a descubrir cuál es la oferta de inteligencia artificial. No sirve para nada, ni una cosa ni la otra. Porque si vamos a intentar mejorar los procesos de sostenibilidad, los procesos de innovación, necesitamos lo que decía Guillem, procesos de colaboración. Colaboración que en la oferta pública y en la oferta privada, evidentemente. Este diálogo desde el proyecto hasta la obra, pero que tenga en cuenta el ciclo completo. Por ejemplo, nosotros ahora en este momento estamos hablando de que en todos los proyectos de edificación, el primer año, digamos, el mantenimiento del propio edificio lo va a hacer la propia empresa que habrá hecho, evidentemente, la instalación, para comprobar que realmente lo ha hecho bien, para compartir los problemas o las ventajas que tiene cualquier actuación y para hacer las cosas, digamos, colaborativamente. Aquí es donde está la clave para que realmente seamos capaces de entrar en industrialización, ahora en proyecto obra, seamos capaces de hablar de proyectos de sostenibilidad,
para discutirlos en proyecto, para discutirlos en obra y para poder hacer modificaciones en proyecto y en obra. ¿Pero en base a qué? ¿A libros abiertos? Pues en base a libros abiertos. ¿En base a un diálogo competitivo? En base a un diálogo competitivo. ¿En base a un diálogo real entre las partes? Sí. Sabiendo que tenemos las reglas claras, que las tenemos. Tenemos la suerte, Francisco Díez lo va a poder demostrar, tenemos la suerte de tener el ITEC, que nos marca unas reglas del juego bastante claras, objetivables y para todos. Y por lo tanto todos sabemos dónde tenemos que jugar, en precios, etcétera, etcétera. Pero segunda cosa, tenemos unas reglas administrativas, una ley de contratos que, bueno, que ya repito, no aspiro a cambiarla, sino que simplemente nos marque unas reglas. Pero sabemos que jugando con esto, si vamos al valor del proyecto, vamos a la idea del proyecto, es decir, si somos capaces de explicar qué proyecto queremos y desde el punto de vista de sostenibilidad y desde el punto de vista ambiental qué proyecto queremos y qué ámbitos queremos, creo que somos capaces de conseguirlo. ¿Cómo? Con unos buenos proyectistas que los tenemos desde el punto de vista de la arquitectura, de la ingeniería, no hay ningún problema en este sentido, pero necesitamos que todos juntos, también las empresas, sean capaces de presentar unos proyectos de sostenibilidad y de innovación que nosotros seamos capaces también de compartir con ellos. Y repito, con libros abiertos. Digamos, ¿el objetivo convertido para tener el mejor proyecto de sostenibilidad? Sí. ¿Para tener el mejor proyecto desde el punto de vista industrial que hablábamos antes? Pues sí, para discutirlo. Incluso en fase de obra, lo estamos haciendo. Lo que pasa es que lo hacemos en base a una desconfianza que a veces nos hace que seamos incapaces de resolver problemas y lo dejemos todo a un modificado final o lo dejemos todo a una discusión final cuando no lo dejamos a que algún juez pues, entre a discutir cuál es la mejor de la solución. Cuando Fisher me planteaba pues, una ponencia sobre este tipo, me venía a la cabeza pues, que si ahora yo cogiese... Tengo 3 minutos todavía. El ChatGPT pues podría decir cuáles son los requerimientos de una obra para poder hacer esta obra sostenible desde el punto de vista de la reducción de la descarbonización. Pues lo podríamos tener resuelto en minutos. Si tuviésemos que hablar de proyectistas que son capaces de hacer proyectos excelentes desde el punto de vista de la construcción y desde el punto de vista del criterio ambiental, es fantástico. Tendríamos todos los que tenían. Pero ¿cuál es el núcleo duro de la discusión? Es el modelo colaborativo para poder contratar. Y las administraciones públicas, las administraciones privadas ya es complejo, seguro, pero las administraciones públicas todavía tenemos un problema mucho más complejo. Y aquí es donde nosotros creo que tenemos que poner la principal de los esfuerzos en cambiar este modelo. Estamos trabajándolo desde el punto de vista del que deben ser las exigencias mínimas que van a tener las empresas, es decir, lo vamos a compartir y lo vamos a trabajar en lo que es la oferta. Aquí es donde está el proceso clave que desde ese punto de vista podemos incorporar en los pliegos de contratación a la incorporación de medidas que sean desde el punto de vista sostenible hábiles, que sean posibles, que sean fáciles y que sean discutibles en el modelo constructivo. Por lo tanto, necesitamos equipos que sean capaces de leer estos. Hablaban muy poco, hablaban de ustedes, por ejemplo, el BIM, ¿no? El BIM, si nadie lo sabe leer, no sirve para nada. Es decir, lo tenemos que saber leer primero las administraciones, desde el punto de vista del planteamiento del proyecto, y segundo, las administraciones que van a hacer el mantenimiento de eso, porque al final necesitamos que lo sepan leer. Por tanto, por ejemplo, para nosotros es muy importante que el BIM no sea un proyecto simplemente de vamos a exigir la licitación en BIM. No, eso no sirve para muchos, sí, bueno, para empezar a explorar este ámbito, pero para que sea real necesitamos que las administraciones incorporen en su gestión del día a día, cuando incorporan la gestión de equipamientos públicos o del espacio público, también el BIM en su gestión. Por tanto, ¿el BIM es la panacea? No, el BIM es una herramienta que nos va a servir desde este punto de vista también para incorporar, pero simplemente es una herramienta. En definitiva, y para no extenderme y cumplir los plazos que me han marcado, para nosotros es importante empresas que estén acreditadas y que realmente de alguna manera nos ahorren un tiempo de planteamiento, de analizar si son empresas que cumplen criterios o que no cumplen criterios. Cuando digo cumplen criterios, no sigo de la propia empresa, sino también en el esfuerzo que hacen en la construcción, en su maquinaria, que decía antes, ¿no? ¿Qué maquinaria utilizan? Pues ya tienen que saber que para construir con BIMSA se va a tener que utilizar una determinada maquinaria y lo van a tener que hacer con tiempo, evidentemente. Y a partir de aquí, primer requerimiento. Segundo, que en el proceso del proyecto, en el proceso de la construcción y en el proceso del mantenimiento y de la creación, pues tengamos unos instrumentos de colaboración que creo que podemos conseguirlos con un cambio desde el punto de vista de lo que son la manera de la contratación. Y finalmente, que tengamos la capacidad de compartir
una parte importante que es el éxito. Es decir, al final hay un elemento importante. Si queremos ser realmente atractivos y queremos ser palanca de cambio, en lugar de estar compartiendo fracasos, tenemos que hacer un cambio importante para compartir los éxitos. ¿Qué quiere decir compartir los éxitos? Quiere decir un cambio, yo diría ahora, copernicano en la manera de entender la contratación pública. La contratación pública está basada en el criterio de que alguien construye y lo hemos de, digamos, de garantizar que no nos toma el pelo y que realmente cumple con todo y que los amediamientos son correctos. Vamos a cambiar el sistema. Cambiamos el sistema e intentemos compartir el éxito. ¿Qué quiere decir? Si nos hemos planteado que tenemos unos topes, unas marcas desde el punto de vista de menos reducción de CO2, o hemos compartido que tenemos que cumplir unos objetivos desde el punto de vista de que los ciudadanos utilicen, por ejemplo, un eje verde o, por ejemplo, un equipamiento público y que lo hagan sosteniblemente y que el mantenimiento sea corriente, ¿por qué no lo compartimos entre todos? Pero eso quiere decir un cambio importante desde el punto de vista de la contratación, que, repito, para la tranquilidad de todos no significa que tengamos que cambiar una ley, sino que tenemos que cambiar el comportamiento y dejar de ser desconfiados y pasar a ser confiados unos con los otros. Gracias. Gracias, Ricard, además por la puntualidad, porque se ha pasado muy poquitos segundos.